del Señor. Vamos a estar leyendo aquí en la primera carta de Pedro, el capítulo 5 y el verso 6, dice así, de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. El versículo siguiente dice: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la Reina Valera 1960 dice: echando toda vuestra ansiedad. Aquí dice solicitud, todas aquellas cosas que nosotros queremos que el Señor haga, debemos presentarle en oración al Señor. Y quiero quedarme con este pasaje aquí, estas palabras al final de estos dos versículos, que dice de esta manera: Él tiene cuidado de nosotros. Es bueno saber que el Señor cuida y cuidará de nosotros. Sabemos que el diablo ha venido para matar, para destruir, pero el Señor es quien nos guarda. Desde que nacemos, aun cuando, al menos en mi caso personal, mi familia no conocía a Dios, ni por supuesto yo tampoco, pero sin embargo el Señor estuvo allí cuidándome, guardándome. Yo pasé por una situación cuando era muy chico, donde los doctores se habían equivocado en una medicación y eso provocó que yo me comenzara a hinchar todo, empecé a salirme grano por todo el cuerpo, y los doctores le dijeron a mi papá que solamente tenía horas de vida. Entonces mi papá dice: pero yo no le traje con una enfermedad de muerte, y como usted me dice aquí que se va a morir. Bueno, los doctores se habían equivocado de la medicación, creo que fue una enfermera que se equivocó, y bueno, los médicos le dijeron: bueno, así está su hijo y va a morir por mí. Y entonces mi papá dijo: no, si ustedes me dicen que se va a morir y no va a hacer nada, yo me lo llevo. Y bueno, sí, lo puede llevar, pero bajo su responsabilidad, tiene que firmar acá. Y bueno, sí, le dijo mi papá: yo le firmo todo lo que usted quiera, pero yo le llevo a mi hijo a otro lugar. Bueno, viajamos en tren a una localidad vecina, de aquí de la provincia del Chaco, y allí el doctor que me atendió se dio cuenta de qué es lo que me había pasado, y me hizo un lavaje de estómago y me salvó. Me salvó por misericordia, porque el Señor me estaba cuidando, con todo que mi papá y mi mamá no conocían a Dios, y yo por supuesto tampoco, era muy chico, pero allí estuvo la mano de Dios guardándome. Sabemos que el diablo, al que puede, lo quiere matar. Por eso ahora se escucha mucho que están peleándose o influenciando para que haya la ley del aborto, porque el diablo quiere matar a los chicos aún antes de que nazcan. En Apocalipsis dice que el dragón estaba esperando a la criatura que ni bien naciera, lo quería matar. Así es el enemigo, el diablo quiere matarnos. Por eso en los días de Moisés, Faraón mandó matar los niños. En los días de nuestro Señor Jesucristo, también Herodes mandó a matar un montón de niños, porque eso es lo que hace el enemigo, el diablo, sus espíritus malignos. Al que puede matar, lo mata. Pero qué bueno que el Señor tiene propósito, y el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Aquellos que tenemos una misión aquí en la tierra, el Señor nos cuida, nos guarda,
para que nosotros podamos seguir con vida. Yo estaba acordándome aquí de un texto en el primer libro de Job, cuando Satanás se acerca allí ante la presencia de Dios y dice la palabra que este ángel caído le dijo a Dios que él era fiel porque Dios lo había acercado, porque Dios lo prosperaba, porque el mismo Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él? Y Satanás le dice así, ¿no? Él te es fiel porque bueno, porque tú le das todo y le prospera. Dice aquí en Job capítulo 1, verso 10, no lo ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Esto estoy leyendo aquí en Job, el capítulo 1 y el verso 10. Ahora voy a estar leyendo el versículo siguiente, en el 11, dice así esta palabra. A ver, ahí estamos. Dice: mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu rostro. Eso es lo que le dijo Satanás a Dios acerca de Job. El versículo 12 también podemos leer. Job, vamos a ver si lo encontramos aquí. En la Biblia no había anotado este texto. Libro de Job, capítulo 1 y el verso 12. Vamos a ver si lo encuentro aquí y lo leemos. Dice de esta manera. Aquí lo encontré. Dice: y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Fíjese, esto quedó escrito en la palabra de Dios para mostrarnos y enseñarnos que el diablo puede avanzar solo hasta donde Dios le permita. Porque el mismo Satanás está diciendo que Job estaba cercado. Él quería dañarlo, pero no podía porque Dios lo tenía cercado. Dios lo estaba cuidando a Job y a todo lo que él tenía. Pero llegó el momento que Dios le permitió cierta medida. Él le dice aquí: puedes tocar lo que tiene, pero no toques su vida. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Ver cómo el Señor está guardando nuestra vida. Y si hoy estamos con vida, si hoy estamos con salud, es porque Dios nos está guardando. Hay otro caso en la palabra de Dios, aquí en Lucas, capítulo 22 y verso 31, dice así: y también el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjese, en los días de Pedro, Satanás seguía queriendo perjudicar a los discípulos del Señor. Qué tremendo que es esto, ¿no? Porque aquí vemos cómo el diablo quiere dañar a los hijos. Y el verso 32, Lucas 22, 32 dice: mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú ve y convertido confirma a tus hermanos. Fíjese, aquí nuevamente Satanás queriendo dañar a Pedro. Pero para dañar a Pedro tenía que pedir permiso. Entonces, ahí vemos el cuidado del Señor sobre nuestra vida. Es el Señor quien nos está cuidando todos los días. Qué bueno es saber esto. Nos está cuidando del diablo, de
de Satanás, de los espíritus malignos, de los demonios. Él nos está cuidando. Porque si Él no nos cuidaría, ya es muy posible que el diablo nos hubiera matado o nos hubiera dañado de tal manera que estaríamos muy mal. Pero si hoy estamos con salud, si hoy estamos con vida, si hoy tenemos lo que necesitamos en nuestra casa, si hay lo que es necesario en alimento, es porque Dios nos está supliendo, porque Dios nos está guardando. Qué bueno es saber esto, que Dios nos cuida. Y aún mucho más allá de lo que nosotros a veces nos imaginamos. La palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, hay veces que ni cuenta nos damos que el Señor nos guardó de algo que hubiera sido terrible para nosotros. Qué tremendo. El Señor nos guarda aún cuando estamos quizás dormidos, el Señor nos guarda. Muchas veces Él permite que nosotros tengamos ciertas experiencias, como en el caso de Job, como en el caso de Pedro, que fue zarandeado, pero es para que nosotros podamos conocer el ámbito espiritual de las tinieblas y también ejercer la autoridad que tenemos y de esa manera vamos creciendo espiritualmente. Si en alguna oportunidad Dios le da cierto permiso a los demonios que nos afecten en alguna área, es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros experimentemos el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Allí en Romanos capítulo 16, verso 20, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ¿sabe? Esto es bueno saber en este tiempo que estamos atravesando por esta pandemia, encomendarnos en la mano de Dios, ponernos bajo ese cuidado del Señor y decir, Señor, tú eres el que me cuida, tú eres el que me guarda. Por supuesto, no extralimitarnos, no hacer nada que pueda darle lugar a este virus, pero sí poniendo nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es el que nos cuida, Él es el que nos da vida. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Muchas veces intentaron matarlo, pero no pudieron, porque todavía había propósito con su vida. Él llegó hasta el final y cuando él dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe, por el cual me espera la corona de justicia. Recién pudieron matarlo a Pablo, pero ya es porque él terminó. Y así también será con cada uno de nosotros. Cuando nos ponemos bajo el cuidado de Dios, el diablo no podrá matarnos antes de tiempo. El Señor nos guardará hasta el final. Por eso la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si nosotros nos ponemos bajo el abrigo de Dios, bajo el cuidado de Dios, el que está guardando nuestra vida es el Todopoderoso, el Omnipotente. Por eso aquí el apóstol Pedro escribe esto, ¿no? Dice, humillaos pues debajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él día tras día nos cuida. Y a no temer en este tiempo de pandemia, sino a confiar en Dios. El mismo Dios que nos guarda del diablo, el mismo Dios que nos guarda de los demonios, el mismo Dios que nos guardó antes de nacer, el mismo Dios que nos guardó cuando nacimos, éramos chicos, como en mi caso, mi familia no conocía a Dios, pero sin embargo allí el Señor me estuvo guardando, es el mismo Dios que nos guarda hoy. Y la Escritura dice, el mismo Señor Jesús dice,
¿quién los arrebatará de mi mano? ¿Qué seguridad tenemos cuando estamos bajo su cuidado? Así que yo le aliento a usted que está escuchando en este momento este mensaje, a que se humille ante Dios, a que se ponga bajo el cuidado de Dios. Él estará guardando, Él estará cuidando cada día para que ningún espíritu malo se extralimite, ningún demonio ni el diablo mismo podrá avanzar más allá de lo que Dios le permita. Y por supuesto, este virus que está teniendo con temor a mucha gente, también el Señor es poderoso. Si el Señor puede frenar al diablo que nos quiere matar, también puede frenar a este virus que nos quiere dañar en este tiempo. Así que yo quiero alentarle a que usted se ponga bajo ese cuidado de Dios. Y no solamente para ser guardado del virus, sino que también para recibir lo que usted necesita. Dios es poderoso para suplirle, Dios es poderoso para sustentarle en este tiempo donde se pone tan difícil en la parte económica. El Señor es poderoso para obrar de alguna manera y que usted pueda tener lo que necesita en su casa. Por eso dice aquí la palabra, echando toda vuestra solicitud, vuestra ansiedad. Quizá muchos estamos quizá pensando y cómo llevaremos adelante el tema económico, si esto se extiende por mucho tiempo, ¿qué pasará en la parte económica? Bueno, tenemos que presentar eso delante de Dios, porque le reitero, el mismo Dios que nos cuida del diablo, el mismo Dios que nos cuida de este virus, el mismo Dios es el que también va a estar mirando lo que nosotros necesitamos, y Él va a estar supliendo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, el Señor está viendo cómo está su situación. Y si le decimos, Señor, ayúdanos, súplenos, de alguna manera, de alguna forma, el Señor hará que ese sustento, esa provisión que nosotros necesitamos pueda llegar a nuestro hogar. Le dejo esta palabra, que el Señor le siga bendiciendo en esta hora.